1971, thousands of Cubans filled the streets and demanded freedom. You can pound away, my friend. This is not Havana. This is the United States of America. This is the United Nations. And we will speak, we will be heard, and we will not be silenced like your own people. So pound away. I'm sorry to interrupt this. Les prometí que les tendría fragmentos de la comparecencia, la locución ayer del embajador de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz. Mike Waltz es un hombre de una rectitud intachable. Mike Waltz fue un militar con una exitosísima carrera. Después se postuló como representante al Congreso de los Estados Unidos por la Florida, aclaro, por la Florida, ganó su escaño y fue el primer consejero de Seguridad Nacional en esta administración del presidente Donald Trump, quien después lo postuló y fue confirmado por el Senado para embajador ante Naciones Unidas. Él ayer tomó el micrófono, también el representante alterno Jeffrey Bartos, que de verdad que lo que puso fue mucho. Estaban sentados allí en la Asamblea de Naciones Unidas, Bruno Rodríguez Parrilla, toda la delegación cubana. ¿Y cuál era el propósito que quería Cuba? Bueno, llevar adelante no una resolución, sino una propuesta de debate, según Cuba, de que por culpa de Estados Unidos, el embargo, los muchachos no tienen luz, en Cuba se están pasando penurias, etc. El resultado de la votación para que se abriera el debate, ayer lo dije, creo que tengo los datos por aquí todavía, fue 136 votos a favor de la propuesta de Cuba. Muchos votos vienen de países europeos que se dicen aliados de los Estados Unidos. Hubo 9 votos en contra, en los que hay que destacar, por supuesto, Estados Unidos, Israel siempre con Estados Unidos, Ucrania por primera vez, Paraguay, Argentina de Milei, Macedonia del Norte, curiosísimo que haya votado Macedonia del Norte de la manera que lo hizo, y algunos otros países que después mencionaré, y 30 abstenciones. Ayer lo conversaba aquí con José Daniel. Pero cuando Mike Waltz subió y tomó el micrófono, por supuesto fue interrumpido de manera poco diplomática por la delegación cubana, no porque es el antiimperialismo yanqui y toda esa bobería que ellos dicen, sino porque les molestaba que Mike Waltz les cantara las 40, las verdades en su cara delante de ese foro. Por eso el representante alterno de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Jeffrey Bartos, dijo, a ver, el tipo sacó la cuenta. ¿Cuánto le cuesta a Naciones Unidas que nosotros estemos aquí sentados discutiendo esto? $28,000, 28,000 cada hora. Ese dinero puede destinarse a familias cubanas, niños cubanos. Y así fue sacando las cuentas. Extraordinario. Pero Mike Waltz fue punto por punto sobre los dineros que tiene Gaesa, sobre la represión, sobre los presos políticos. Verdades durísimas en la cara. Hay momentos en que, repito, la delegación cubana lo trató de interrumpir y él fue más duro todavía. Vamos a ver, le tengo varios fragmentos, nos da tiempo en el programa de hoy. Vamos a ver el primer fragmento, espero que la computadora no se congele. Vamos para allá. Nos reunimos hoy, una vez más, y tristemente Cuba vuelve a estar en la oscuridad. Hay un nuevo apagón en toda la isla. Los apagones han afectado a la isla desde hace años. Colegas, no es nada nuevo, lamentablemente. Hay familias que una vez más se preguntan si se ha echado a perder la comida, si los hospitales van a poder funcionar, si van a tener batería en sus teléfonos, pero qué sorpresa, siempre parece que hay luz y electricidad para el régimen, para la dictadura. Ahora mismo hay electricidad en el complejo de la familia Castro, allí sí que hay luz, y también hay electricidad en los despachos del régimen. Aparentemente hay suficiente para imprimir este discurso para
culpar a Estados Unidos de la crisis que ellos han creado. Y les prometo que va a haber suficiente electricidad para la tienda de publicidad de traducir y publicar sus embustes, los embustes que propagan en esta asamblea y que intentan propagar a todo el mundo. Fíjense qué curioso cómo lo toma Mike Waltz. Él plantea lo siguiente. Ahora mismo en lo que nosotros estamos sentados aquí, la isla está apagada. Pero hay luz, eso sí, en las casas de la familia Castro. Es decir, lo tienen monitoreado en los despachos de la cúpula gobernante, en las tiendas donde se maneja el dinero. Él pone ese ejemplo. Vamos al segundo fragmento. Hace 5 años, este mes, el 11 de julio de 2021, miles de cubanos se lanzaron a las calles para pedir libertad. Puede hacer lo que quiera. Esto no es La Habana. Estos son los Estados Unidos de América, la ONU. Vamos a intervenir y no vamos a callarnos como hace usted con su pueblo. Presidente, el régimen y sus representantes no quieren que escuchen lo siguiente. Hace 5 años, este mes, se va a celebrar el aniversario. Miles de cubanos se lanzaron a las calles de Cuba para pedir su libertad. Tenían hambre, estaban ya hartos, llevaban años sufriendo los apagones, estaban hartos del régimen que tiene miles de emisiones, mientras que su pueblo pasa hambre desde hace 67 años. El régimen se ha enriquecido en las élites, abusando a su pueblo, asfixiando la empresa privada, penalizando la disidencia con una economía comunista. El comunismo jamás ha funcionado, no funciona y jamás funcionará. Y cuando el pueblo cubano pidió algo mejor, algo diferente, tener una voz, el régimen pudo escuchar, pero decidió no hacerlo. Metió en la cárcel a 800 de sus propios ciudadanos. Bueno, ahí lo tienen. Mire, aquí pasan dos cosas. Es decir, en el primer fragmento que vimos, el discurso más largo, yo escogí 4 fragmentos porque Mike habla de 4 ángulos, por supuesto concluyentes, de la realidad cubana, pero son importantes. En el primero habla del tema de la electricidad, de la situación de los cubanos de a pie mientras la dictadura disfruta y tiene servicio eléctrico. En este, que es lo importante, él empieza a hablar sobre el tema de los presos políticos y lo que pasó el 11 de julio, hace exactamente 5 años, las protestas del 11 de julio. ¿Y qué es lo que ocurre? En medio de la intervención de Mike Waltz, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, empieza a parlotear, a hablar con las manos, bastante ridículo, por cierto. Y lo que le dice Mike Waltz, un momentito, usted está en Naciones Unidas, usted aquí no me puede mandar a callar como usted lo hace con su pueblo. Y retoma el discurso y vuelve Bruno Rodríguez Parrilla, hay que ver el video, y Mike Waltz de nuevo vuelve con el discurso que estaba dando desde que comenzó, hace 5 años, y repite lo de los presos políticos, y ahí dice la frase, dice colegas, es decir, refiriéndose al resto de los representantes de los países que estaban allí sentados, los otros diplomáticos, colegas, el comunismo nunca ha funcionado, no funciona hoy, es decir, pasado, presente, y no funcionará. Y vuelve a recordar que hace 5 años el régimen castrista, cuando el pueblo se lanzó a las calles a pedir pacíficamente cambios, la respuesta fue la represión. La vamos a ver los otros 2 fragmentos. Adelante, Tuti. Sus nombres. Tienen que escuchar sus nombres y ver sus rostros. Luis Manuel Otero Alcántara. Está en una cárcel de máxima seguridad. ¿Saben cuál fue su crimen? Expresión artística. Aparece aquí, lo cito. Su delito fue ser artista. Fernando Almadérez Rivera. Su delito es un músico y escribe canciones que no le gusta al régimen porque piden libertad. Miguel Castillo Pérez. Otro músico en una cárcel de máxima seguridad. ¿Qué hizo? Escribía canciones de rap que no le gustan del todo al régimen. Este joven, Duanes León Tobero, fantástico joven, un poeta, es un poeta, escribe poesía.
14 años en una cárcel de máxima seguridad. Y estos dos hermanos, Jorge Martín Perdomo, la ONU, todos ustedes han condenado su detención y pidieron su liberación. Vean sus rostros cuando pronuncian sus discursos, porque están en la cárcel por pedir libertad. Colegas, no son violentos, no tienen armas. Lo que llevan llevan flores y escriben poesía y canciones. Y por eso el régimen intenta acabar con ellos, metiéndolos en la cárcel. Estos son los nombres que la delegación que golpea la mesa no quiere que escuchen ustedes. No quiere que esta asamblea escuche estos nombres. No les gusta la disidencia ni la libertad de expresión. Bárbaro, fantástico. Mike Waltz mostró la fotografía de Luis Manuel Otero Alcántara, de Fernando Almenara Rivera, de Michael Castillo Pérez, Michael Osorbo, de Duanis León Tahuada y de los hermanos Jorge Martín y Nadir Martín Perdomo. Importante, porque él les tira en la cara no solo a Bruno Rodríguez Parrilla, que en ese momento estaba con una risa medio socarrona, pero tuvo que hacer mutis, sino le dicen, ven acá, ustedes que están aquí reunidos ahora, ustedes mismos condenaron, colegas de Naciones Unidas, la detención arbitraria de estos artistas. Uno escribe poesía, dos hacen música y Luis Manuel hace artes plásticas, pinturas, performance, etc. Entonces, lo que dice Mike Waltz, el razonamiento es, esta gente no tenían armas, esta gente no tenían nada, ellos nada más, lo único que les gustaba es la libertad de expresión. Pero aquí, y lo dice señalándose, ellos no son violentos ni nada, miren sus rostros aquí, pero aquí el régimen los golpea, los detiene e intenta quebrantarlos. Y aquí la delegación que está frente, se está refiriendo a la delegación castrista, pues no les gusta, les molesta. Así que fantástico. Vamos a ver el otro pedazo, el último pedazo, que es más largo. Duró la intervención del embajador Mike Waltz unos 16, 17 minutos. Aquí estamos cogiendo pequeños fragmentos. Pero si usted puede, señores, véanla. Pueden verla en español. Creo que en la página de Martín Noticias me parece que tienen una traducción en español completa, los 16 o 17 minutos. Véanla porque va a quedar ahí la intervención del embajador de los Estados Unidos ante Naciones Unidas. Vamos a ver el último fragmento, por favor. Y les pregunto lo siguiente, la cuestión fundamental. Si no hay alimentos ni combustible para los hospitales, ¿cómo es que hay combustible para el jet privado de la familia Castro? ¿Cómo puede ser que el presidente pueda permitirse, y lo pueden ver, tener una corbata de Hermès o su reloj de Rolex o el Montblanc con el que escribe? ¿Cómo puede ser que la familia de Castro pueda tener 700 mansiones en la isla? Querría decir que la verdad ofende y la verdad no es una falta de respeto. Siento mucho que la delegación de Cuba no quiera escuchar esto. Pero desde luego esto no van a querer escucharlo. Hay una organización llamada Gallesa, una unidad del ejército que opera a la mitad de la economía. Tiene un fondo fiduciario de 18.000 millones de dólares. ¿Por qué no se preguntan, especialmente aquellos que contribuyen, a dónde va todo el dinero? ¿A dónde va todo el dinero? Los 18.000 millones de Gaesa. Si no lo han oído, búsquenlo. Ni un centavo va al pueblo cubano. ¿Y qué pasa con el comercio de esclavos actual? Porque envía médicos, el régimen envía médicos y enfermeros a todo el mundo y a la región. Pero algo que no les cuentan, y seguro que ahora golpea la mesa para que no lo oigan, porque se lleva sus sueldos. Esos médicos y enfermeros no ganan nada. Les hacen trabajar amenazando a sus familias sin ganar nada. Y lo mismo con los mercenarios. Los colegas europeos, escuchen esto, hay miles de cubanos que están obligados a luchar ahora mismo en Ucrania. ¿Y saben a dónde van sus sueldos? Están en los bolsillos de la familia Castro. En dos ocasiones, Bruno Rodríguez Parrilla y su atleta que estaba sentado ahí al lado, tratan de molestar de nuevo, porque aquí es donde Mike Waltz que dice que les irrita la verdad.
pero dice la verdad, es decir, habla de Gaesa en Naciones Unidas, de los 18 mil millones de dólares que maneja el castrismo, del Rolex de no sé quién, de la pluma Montblanc de Miguel Díaz-Canel, del jet privado del Cangrejo a Panamá y a México y a todos lados. Eso es lo que les molesta al castrismo. Y después remata diciendo, fíjense, usa la frase comercio de esclavos. Es decir, estamos en plena época de la esclavitud en Cuba. Con respecto a las brigadas médicas, que el gobierno se lleva su salario, el 92, el 94, qué sé yo, el 88% del salario que perciben en estos contratos que históricamente se han denunciado y por suerte han venido bajando gracias a esta administración. Y en el caso de los cubanos que participan como mercenarios mal pagados y como carne de cañón en la invasión rusa a Ucrania, eso es lo que les molesta. Extraordinaria de nuevo la intervención de Mike Waltz ante Naciones Unidas ayer. Ojalá ustedes la puedan ver, busquen el video porque va a quedar ahí escrito y va a quedar para la historia que alguien le dijo en el foro de Naciones Unidas, no solo a la delegación cubana, sino al resto de los países que todavía votan con el régimen cubano y que con una cara miran a Estados Unidos y se dicen sus aliados y por el otro los traiciona. Véanla.